también el día de hoy recordaba a mi madre, algunas anécdotas, ¿vale? Que la madre son especial, ¿vale? Cuando un niño se siente maluquillo y que le duele, ay, pobrecito, y le apapacha y le da un abracito y tal, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía unos 6, 7 añitos y mi padre dice... El padre todavía estaba con nosotros en esta temporada y dice, vamos a ver quién tiene oído musical. Así que nos pone allí al piano, a mi hermano le dice, te vamos a comprar una guitarrita. A mi hermana, le vamos a comprar una flauta porque tiene sentido musical. Y me toca a mí y dice, Tomás, unos pueden, otros no pueden y tú no eres de los que pueden, no tienes ese sentido. Yo me fui a mi habitación a llorar. Y viene mi mamá. Gracias por la mamá. Viene, me da, Tomás. Y ella medio sonriendo y tal, pero dice, Tomás. No, yo sé que tú tienes talento musical. Yo sé que tú vas a salir adelante. Yo sé que... Y ya me empezó a elogiar y a decir sus palabras bonitas. A veces las madres exageran un poco, pero son madres, y te dicen cosas bonitas, ¿vale? Y la verdad que necesitamos esas palabras que nos alientan. ¿Cuándo damos gracias a Dios por las mamás? Amén, gracias a Dios. Pues hoy quiero hablar sobre el Salmo 91. ¿Vale? Interesante el Salmo 91. Nosotros cuando éramos niños, mis padres iniciaron una casa hogar de niños huérfanos, ¿vale? En un momento dado había 50, 60, creo que llegamos a 70 niños y teníamos que entrar al comedor, ¿vale? Haciendo una fila. Y antes de entrar teníamos que poner la mano así porque tenían que inspeccionar a ver si habíamos lavado la mano, ¿vale? Entonces, venga. Y ya pasaban los niños uno por uno al comedor, eran mesas largas, ¿vale? Y nos sentábamos, pero todos tenían que estar silenciosos, tranquilos, allí sentados en la mesa, ¿vale? Hasta que nosotros recitaríamos un salmo. Siempre de niño aprendimos Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, el Salmo 1, el Salmo 100, o sea, y lo repetíamos todos los niños y ahí aprendimos, ¿vale? Los capítulos de la Biblia. Y uno de los capítulos fue el Salmo 91. ¿Vale? Así que yo quiero compartir hoy sobre el Salmo 91 y quiero decir que el Espíritu de Dios está aquí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los corazones quebrantados, para dar vista al ciego y anunciar el año agradable del Señor. ¿Cuántos que aquí saben que aquí está el Espíritu de Dios? Cuando nosotros le adoramos, cuando le exaltamos, ¿vale? El Espíritu de Dios está ahí para sanar, para liberar, para cambiar. Y vamos de ahí con el que es el Salmo 91. Y vamos a leer un poquito lo que es bueno, vamos a ver el título, ¿cómo se llama? Antes de que el título es ¿Habitas o visitas bajo las alas del Altísimo? Vamos a hacer un poquito diferencia en lo que es habitar, o sea, tu domicilio, el lugar donde vives, ¿vale? Comparando a si visitas y entras y sales y estás indeciso. ¿Cuántos sabemos que si tú tienes el domicilio que habitas, que tu casa es habitar bajo las alas de el Altísimo? ¿Cuántos saben que cuando decimos Altísimo es que no hay uno mayor? ¿Vale? Es que es altísimo, doctor de doctores, señor de señores. Él es el proveedor de proveedores. Estamos hablando del libertador. Todos los temores se van. ¿Por qué? Porque estamos bajo las alas de Altísimo. Di conmigo, Altísimo. El Señor es Altísimo. Y cuando tú estás debajo de las alas, tú estás debajo de la protección, de la autoridad, de las alas del Altísimo. ¿Sabes qué? Se van temores, se van ansiedad, se va la cosa cuando tú estás ahí. Ahora la pregunta es, ¿habitas o visitas? Dile al que está al lado, ¿habitas o visitas? O sea, estás de paso. A veces que nos gusta cantar el domingo y cantamos allí mi socorro, y hoy esa canción que no me la he aprendido, pero bueno, bonita, ¿no? Mi socorro eres tú, Señor. Vale, no, entramos, disfrutamos, nos damos un abracito, ¿vale? Y estuvimos de visita. Que Dios te bendiga hasta el otro domingo. Vale, hombre, está bien, qué bueno, ¿vale? Pero ¿qué
¿qué tal si Dios te dice, y cuando tú dices el lunes, el martes, el miércoles, toda la semana tú te la pasas habitando, ¿vale? O sea, tú moras bajo las alas, bajo la protección del Altísimo. No sé por qué no se me va esa palabra Altísimo. Es que está altísimo, altísimo. Mi hermano Juan escribió un canto, a mi esposa le gusta cantarlo. Altísimo, oh Dios, altísimo, oh Dios. Y no me acuerdo la otra palabra, pero altísimo, ¿vale? Cuando tú estás bajo las alas del Altísimo, ¿vale? Estás hablando de que el creador de los cielos y la tierra, el que habló y crió los cielos y la tierra, cuando estás tú bajo sus alas, estarás seguro. Hay tranquilidad, hay algo especial de parte de Dios. Estarás bajo las alas del Altísimo. ¿Y qué dice ahí? También dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, 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 aleluya. La sombra. ¿Saben qué es una sombra? Una sombra, yo me acuerdo cuando dice ahí en Santiago capítulo 1, dice que en Dios no hay ni sombra de variación. O sea, Él es fijo, es firme. No hay ni tal vez ni a la mejor. No, Él es el Dios todopoderoso. Morarás bajo la sombra del Omnipotente, ¿vale? Mi hermano, yo por muchos años trabajé con mi hermano Juan y me gustaba estar debajo de su sombra. ¿Vale? Él predicaba, yo a veces dirigía alabanza, y levantamos algunas iglesias en Lázaro Cárdenas. Yo estuve con él cuando empezaron la costa de México, luego nos fuimos a Morelia, Uruguay, y muchos lugares, y me gustaba estar en su sombra. O sea, que él tomara la responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Es importante que yo y tú estemos bajo la sombra de Dios, no solo de alguien que me acompaña, que está conmigo, no solo de tu cónyuge, no ahí bajo la sombra del Omnipotente, moraré bajo su sombra. Venga, vamos a ver, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Nos dice, vale, moraré bajo su sombra. Ahora fíjense nomás, estamos hablando del Día de las Madres. ¿Y qué dice allí lo que es Isaías 49, versículo 15 y 16? Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Podrá una mujer? Pues puede ser. Pues ¿qué dice aquí? Aunque ella se olvide, difícil que una mujer se olvide, ¿vale? Pero si ella se olvida, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estarán siempre tus muros. Te tengo esculpida en las manos, en las palmas. ¿Saben por qué habla de esto proféticamente? Porque Jesucristo fue crucificado por nosotros. Jesucristo pagó el precio, ¿vale? Aunque una madre se olvide de sus hijos, difícil. Aquí están las mujeres guapas y mujeres de fe y de tal. Pero ¿saben? Aún si una mujer se olvidara de su hijo, Dios nunca se olvidará de nosotros. El que habita bajo el amparo del Altísimo, ¿vale? Aquel que tiene una seguridad de quien yo sé quién he creído, decía Pablo, ¿vale? Dice, aunque yo te tengo esculpida en mis manos, ¿vale? Jesucristo tiene las marcas en su vida que pagó el precio por nosotros. Así que ese es el tema. El tema es, ¿habitas o visitas? ¿Qué significa habitar bajo las alas del Altísimo? Pues es vivir con seguridad, vivir con una paz, ¿vale? Vivir sin afán del día, sabiendo quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Mucha gente no sabe ni de dónde vienen ni de dónde van, y ni saben qué género son. Si son hombres, está la gente confundida, ¿eh? Está medio rara la cosa el día de hoy, ¿vale? Pero ¿saben qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Vale? Cuando tú estás bajo la sombra tú sabes quién eres. Sabes que yo soy hijo de Dios. Yo sé que Dios está conmigo, ¿vale? Los temores se van en el nombre de Cristo porque estoy bajo las alas del Altísimo. Vives seguro, vives, ¿vale? Dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde estás? Allí vives, debajo de la autoridad. El tema de habitar es el tema de domicilio. Todos hoy, después de salir aquí, ¿a dónde van? A casa, ¿sí? Al domicilio. En la calle tal, número tal, ahí está, ¿vale? Es tu domicilio donde acostumbras tú vas, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Tu casa, tu domicilio tiene que estar debajo de Dios. No puedes decir un día yo confío en Dios y otro día decir, comerte el coco
Que estoy ansioso y qué voy a hacer y que mira que no sé la economía y que me enfermo y esta enfermedad va de mal en peor y me voy a morir. Y la cabeza te da vueltas, ¿vale? Ahí estás viviendo con ansiedad, ¿vale? Con una falta de paz, estás viviendo con temores, ¿vale? Y sabes que el que habita al abrigo del Altísimo va a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando vives bajo su protección, vives en paz, vives seguro, sabes quién eres, sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas, estás bajo su autoridad. ¿Saben que Jesucristo, cuando empezó su ministerio, capítulo 4 de Mateo, nos dice lo siguiente? Dice que Jesucristo, cuando empezó, la primera palabra que él empezó a predicar, a hablar, era lo siguiente: el reino de Dios se os ha acercado. El reino de Dios se os ha acercado. ¿Saben qué estamos hablando? Estamos hablando de una autoridad del reino de Dios. Y como Jesucristo dijo el reino de Dios, ¿verdad? La gente, ¿y esto qué es? Pues ¿saben lo que pasó con el reino de Dios? Empezó a echar fuera demonios, empezó a sanar enfermos, empezó a declarar el poder de Dios aquí en la tierra. ¿Qué dijo Jesucristo cuando él enseñó a sus discípulos a orar? ¿Cuál fue la primera frase? ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Algunos ya se les ha olvidado, ¿eh? Venga, vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego ¿qué dice? Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como es hecho en los cielos, sea hecha aquí en la tierra. El reino de Dios, estamos hablando, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿vale? Está bajo una autoridad, bajo otro reino, ¿vale? Donde ya no eres tú que decides que sí o no. Hombre, si lo estás haciendo es porque estás de visita, ¿vale? Pero yo estoy hablando del que habita, bajo bajo el Altísimo, la sombra del Omnipotente. Dice, no mi voluntad sea hecha sino la tuya. Estamos hablando de lo que es su misericordia, su perdón, su restauración, su sanidad, donde no hay condenación. Cuando tú no habitas, ¿vale?, en lo que es el reino de Dios, ¿sabe dónde muchas veces habita uno? Bajo condenación, bajo ansiedad, ¿vale? Está uno que, no vea, yo creo que ya Dios no me quiere, mira lo que me ha pasado, y te estás comiendo el coco diciendo que te van a ir de mal en peor las cosas. Pero aquí la Biblia nos habla acerca que el que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a hablar un poquito, ¿qué es habitar? Habitar es también escuchar y conocer lo que es la voz de Dios. Cuando tú empiezas tu día, no solo el domingo de visita, sino tú empiezas el día y dices, Señor, voy a leer tu palabra. Y tú lees su palabra y empiezas a hacer una oración. Jesucristo, hoy me entrego nuevamente, porque todos los días hay que volver a entregarse al Señor. Señor, hoy mi vida es tuya, Señor. Y te entregas, estás allí. Y ¿sabes qué sucede? Dios empieza a darte un sentir de escuchar su voz. Empiezas a aprender a escuchar la voz de Dios, ¿vale? Y un día estoy allí en la presencia de Dios. Ay, qué bonito siento, estoy aquí, que tu presencia, Dios mío. Pero de repente Dios habla. Y muchas veces Dios habla en una manera que a veces no nos gusta, ¿vale? Yo estaba allí, gracias Señor por este día, y leí un poquito versículo. Pero de repente el Espíritu de Dios me dice, Tomás, ve y pídele perdón a esta mujer que se llama Cruz Olmos. Yo dije, Señor, por favor. Porque esta mujer, Cruz, había sido una mujer que yo tenía 20 años de edad cuando empecé a predicar, ¿vale? Allí en Uruapan, Michoacán. Y ella, ¿cómo me metía caña? ¿Vale? Y decía con los demás, es que a este niño yo le cambiaba los pañales. ¿Cómo es posible que no predique la palabra que yo? Y ella se exaltaba mucho y nos decía, y yo, ay Señor. Pero después de mucho tiempo, yo como que empecé a tener resentimiento. ¿Es que esta chica no me respeta? Sí, soy un niño y tal, pero hombre, y empecé a sentir algo contra ella. Y entonces cuando yo habito en la presencia de Dios, hasta a través de 50 años de estar caminando con Dios, ¿vale?, he aprendido a escuchar su voz. Y en esa ocasión Dios me dice, Tomás, ve y pídele perdón. Así que ahí voy a su puerta y no le puedo tocar la puerta, me he hecho para atrás porque no puedo. Y ahí voy otra vez, ¿vale? Y no sé qué era la tercera vez, por fin le toco la puerta y le digo, sí, mira Cruz,
Sí, me dice así muy fuerte. ¿Y qué pasa? O sea, muy fuerte, ¿no? Y digo, no, es que vine a pedir perdón. Ya como que se calmó. No, es que mira, yo siento algo en contra de usted. He escuchado, no sé si es cierto o no es cierto, pero he escuchado cosas y la verdad que no me siento bien. Y yo pido perdón por cosas que yo tengo en el corazón y que no me dejan tranquilo. Así que yo pido perdón, ¿vale? Y ella empieza a llorar. Ella dice, no, Tomás, tú perdóname a mí, santo remedio. Jamás habló mal de mí. ¿Vale? Fue tremendo. Cuando tú estás a solas, habitando en la presencia de Dios, Dios habla a tu corazón, ¿vale? Y cuando tú estás allí, Dios te quiere sanar tus heridas. Dios quiere, no estás de visita solo por conveniencia por un momento, es porque tú quieres vivir como una persona entregada al Señor, ¿vale? No solo te exige a veces el tema de perdón, a veces te pone un sueño. Un día estoy ahí leyendo la Biblia, Señor, gracias por este día, porque es una costumbre que tengo más de 55 años orando y leyendo la Biblia todos los días, ¿vale? Mi madre me decía lo siguiente, decía, Tomás, cuando tu padre dejaba de leer la Biblia y orar todos los días, yo ya veía que andaba algo no muy bien, porque mi padre había levantado varias iglesias, mucha gente se había entregado a Cristo y tal, y edificios, era constructor, pero también levantó obras y tal, iglesias. Pero él dejó los caminos de Dios, se divorció con mi mamá, se volvió a casar 4 veces, ¿vale? Estaba ahí que nosotros orando por él y tal, y mi mamá decía, Tomás, si tú dejas de orar y leer la Biblia, mal. Entonces, yo digo, es que tengo que, por lo menos una costumbre tengo que agarrar, ¿vale? Es orar y buscar a Dios. Así que bajo la presencia de Dios, bajo las alas del Altísimo, Dios te puede hablar. Un día estoy leyendo la Biblia y empiezo a leer ahí en Hechos capítulo 13, creo que versículo 41, donde dice lo siguiente, dice, haré una obra en vuestros días que si alguien te lo contare no lo vas a creer. Y de repente empiezo a sentir que el Espíritu de Dios me está hablando. Empiezo a llorar y Señor, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Yo tenía 20 y pico años de edad. Dios me dice, yo te quiero usar con radio y con televisión. Y yo digo, Señor, te has equivocado de número telefónico. Yo soy que me pongo nervioso con la gente. ¿Cómo es posible? Bueno, les hago larga la historia, la hago corta. Gracias a Dios hemos fundado Radio Vida hace años. Aquí está Manu, que está con Radio Vida. Después fundamos alguna cosa de televisión en Miami a nivel satélite y tal y cual. ¿A qué voy? El que habita al abrigo del Altísimo, Dios puede hablar a tu corazón cuando estás en intimidad con Él. Él te puede formar para que tú cambies, para que quites todo temor, toda ansiedad, y te puede dar un sueño de, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto en tu vida, ¿vale? Y no es por tus fuerzas, es porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿vale? Ya no eres que tú te vas a ser visto, es porque la Biblia habla, ¿vale? de que somos vasos, ¿vale? Dile al que está de lado, tú eres una vasija, un vaso, ¿vale? Pero ¿sabes qué? La gloria de Dios quiere entrar a nuestros vasos, a nuestras vasijas. Dios quiere manifestarse a través de tu vida. ¿Cómo se manifiesta Dios a través de esa vasija, ese vaso? Cuando tú habitas bajo la sombra del Omnipotente. Cuando dices, Señor, me entrego a ti, Señor. Cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, ¿vale? Cuando tú moras bajo sus alas, estás cubierto con Él, ¿vale? Allí es donde Dios... pero la primera cosa, vamos a ver. Para poder habitar tienes que tomar una decisión, ¿vale? Si no, estás de visita. Y si no, estás un poquito como entrando y saliendo, ¿vale? Y mucha gente quiere los beneficios que da Dios, pero no quiere una entrega completa, porque allí sí no. Había una chica se rompió, estaba mal con gangrena y toda una pierna, y viene a un tiempo que estábamos haciendo oración por enfermos hace años, y decía ella, ¿qué quieres? No, que Dios me sane. ¿De qué? Pues de la pierna. Bueno, y si Dios te sana, ¿qué? Es que mira, soy joven, yo quiero disfrutar, regresar al baile, a estar allí con mis amigos en los clubs y tal y tal. Digo, pues no sé si Dios, no sé si quiere sanarte, pues estás con esa mentalidad, ¿vale? Vale, mira, yo y tú tenemos que decir, ¿vale? De meternos con Dios,
¿vale? Sea lo que sea, y el compromiso es con Dios. Y Dios tiene buenas cosas para nosotros. Pero a veces nosotros enfatizamos todo lo bueno de Dios. ¿Y qué dice aquí lo que es este versículo que vamos a leer en Lucas 13:24? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Saben que cuesta? A Jesucristo le costó la vida, derramó su sangre. ¿Sabes que para yo y tú habitar en Dios cuesta una entrega total? ¿Vale? Yo un día dije, Señor, te quiero servir. Y sentí que Dios me hablaba. Sí, ¿de verdad, Tomás, me quieres servir? Sí. Y sentí que Dios me dijo, pero bajo mis condiciones. Sí, Señor, lo que tú quieras. ¿Cuáles son tus condiciones? Yo muy rápido para responder, ¿no? Y Dios dice, sentí que el Espíritu de Dios, estaba yo en la presencia de Dios. Y Dios me dice, Tomás, ¿me quieres servir bajo lo que yo quiero que hagas? Sí, Señor. Y dice, bueno, mis condiciones son que para ti no hay nada. No va a haber ni reconocimiento, ni alguien que te diga hombre de fe o qué bueno. Para ti no hay reconocimiento. ¿Me vas a servir? ¿Vale? Y yo no le pude decir que sí, porque yo quería que me conociera la gente, ¿vale? Por orar por enfermos, por ver milagros y tal. Y yo todo un día no pude ni orar, ni estar. ¿Por qué? Porque sentía que si estaba en la presencia de Dios, yo tenía que ser honesto con mí mismo. Y por fin, después de un día y medio, Señor, ¿vale? Señor, bajo tus condiciones, ¿vale? Y ¿saben qué? Cuesta servir a Dios. ¿Cuántos saben que cuesta? Katharina Kuhlman, una mujer, no sé por qué me voy por este lado, pero me voy, no de este lado, sino por el rumbo con lo que estoy hablando. Katharina Kuhlman era una mujer que Dios la usó poderosamente con milagros, paralíticos, ciegos, era increíble. Algunos han escuchado de ella. Era una mujer divorciada, ya mayor de edad, que la gente decía, esta mujer, ¿qué pasa? Pero Dios la empezó a usar con milagros. Ahora, ella se ponía en auditorios de 50,000, 20,000, muchas personas y tal. Y los pastores que estaban apoyando ese evento, ella estaba allí y decían, ¿qué? ¿Cuándo vas a empezar a que veamos milagros? Y ella decía, es que yo no puedo hacer nada. Yo estoy esperando que el Espíritu de Dios sea el que haga. Yo no puedo hacer nada. Dependía de Dios totalmente, ¿vale? Y luego ella decía, mucha gente quiere ver milagros, ¿vale? De Dios, pero no están listos en pagar el precio. El precio es tener paciencia, esperar en Dios, ¿vale? No, el altivez, el hombre y querer sobresalir. Dios dice, momento, cuando te cansas de tus fuerzas, háblame, ¿vale? Estoy hablando de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú habitas, Dios habla a tu corazón. Puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Puedes empezar a sentir lo que Dios tiene para tu vida, ¿vale? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora vamos a ver, cuando habitas, ¿vale? No apagas el espíritu, no constriñes, no dices, no, un momento, tú tienes que responder a Dios, ¿vale? Cuando tú no respondes, ¿sabes? Hay algo aquí de parte de Dios, que se lo cuento rápidamente. Cuando tú obedeces a Dios, cuando Dios te dice, mira, pide perdón, y lo haces, Dios te sigue dando luz y sigue hablando con tu vida. Cuando Dios te dice, oye, pide perdón, y tú dices, olvídate ese mal que te han hecho, déjalo ya. Y tú dices, no, es que lo quiero guardar porque es que me dolió mucho. Cuando tú no obedeces a lo que Dios te está diciendo, ¿saben lo que? Apagas el espíritu, ya no estás escuchando. Ya no estás escuchando lo que Dios te dijo. Y el tema es el siguiente, que mientras más obedeces al Espíritu de Dios, más tú sometes a Dios, con más claridad escuchas el Espíritu de Dios.
Cuando tú pides perdón, ¿vale? Cuando tú dices sí, Señor, cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo, tú empiezas a ver, ¿vale?, cómo Dios obra a través de tu vida. ¿Qué pasa cuando no habitas? Vives en ansiedad, te afanas, te condenas, operas en tus fuerzas, te vuelves religioso. Yo tengo que cumplir, tengo que hacerlo en mis fuerzas. El orgullo, yo puedo, una venganza, yo no lo puedo perdonar. Recuerdo una mujer en Málaga, hablando yo del perdón, y estamos orando por personas que habían pasado para ministrar, orar con ellos, y me dijo, estaba llorando, dice, que yo no puedo perdonar. A los marroquíes no los perdono, no los puedo mirar ni en pintura. ¿Qué pasó? Es que mi hijo fue a no sé dónde en Marruecos y lo mataron. Y eso no lo perdono. Y estaba allí y dije, wow, qué fuerte, ¿eh? Que ella no podía perdonar y no podía ver a la gente musulmana, marroquí, ¿vale?, por esa cosa que ella tenía en su corazón. Y entonces empezamos a decir, venga, mira, tal vez tú no puedes, pero como me dice mi esposa Debbie muchas veces, el primer paso que tú tienes que decirle a Dios es, Señor, no puedo ni quiero, pero ayúdame a poder y decidir perdonar. Ayúdame a querer perdonar, ¿vale? Y entonces cuando tú te dispones en Dios, ¿vale?, escuchas la voz de Dios, Dios obra y ella empezó a llorar y bueno, Dios trajo perdón y sanidad, porque es nosotros. Dios quiere sanarte a ti, Dios quiere sanarme a mí, ¿vale? Pero necesitamos que escuchar la voz bajo las alas del Altísimo, escuchar su voz. Y ahora el versículo 3, vamos a ver si está el versículo 3 todavía por ahí. Diré yo al Señor, cuando tú moras, ¿vale? Aquí está. Venga, dile al que está del lado, aquí viene lo bueno. Venga, vamos a ver. Venga, cuando tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, el versículo 3 dice, diré yo al Señor, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Tú empiezas a tener que hablar diferente, ¿vale? Cuando tú moras en la presencia de Dios, tú empiezas a renovar tu mente, tú empiezas a renovar tus palabras. Tú ya no estás diciendo, ¿cómo estás? Y hay una palabra que no aprendí hasta que llegué a Andalucía, y la palabra es fatal. ¿Cómo está? Fatal. Y a veces uno repite, ¿cómo está? Fatal. ¿Vale? Yo te quiero, cambia tu manera de hablar, ¿vale? Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío. Tú tienes que empezar a decirles que Dios está conmigo, ¿vale? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Vale? Dios mayor está aquel que está en mí que aquel que en el mundo está. Tú habitas bajo la presencia de Dios, tienes la palabra de Dios y tú empiezas a hablar diferente. Es que el Señor está conmigo, en el nombre de Cristo. Si vas a dar una palmada, hazlo pero fuerte, porque es el Señor. Diré yo al Señor. Hace un par de añitos, una persona que no menciono su nombre, pues muy cercana a nuestra familia, empezó a tener problemas gordos, ¿vale? Y nosotros hicimos viajes con mi esposa a ver si solucionábamos, intentábamos y nada. Pero ¿saben qué? Yo empecé a declarar palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo empecé a declarar palabra de Dios. Cuando dice allí en Hechos, serás salvo tú y tu casa, ¿vale? Y empecé a declarar promesa de Dios. Mis hijos servirán al Señor. Empecé a declarar palabra de Dios y las cosas iban de mal en peor. Esta persona que estaba mal se metió más en una situación, no me entiendo cosas, pero fuerte, y peor, y cada mes como que iba peor la cosa. Dios mío, y yo seguí con mi esposa, nos poníamos a orar en la mañana. Señor, declaramos tu promesa, tu palabra dice, Señor, que yo y mi casa te serviremos, serás salvo tú y tu casa. Isaías dice que los renuevos, que nuestra familia te conocerán. Vamos a declarar palabra de Dios. Cuando tú habitas en la presencia de Dios, tú empiezas a leer palabra de Dios y lo apropias. Dice, esto es mío, esta promesa es mía. Por nada estéis afanosos, sino en todas vuestras peticiones sean conocidas a Dios con gratitud. Y empezamos a decirle, gracias, Señor. Pero ¿cómo le voy a decir gracias que te va la cosa mal? Pues yo estoy en otro reino, estoy en otra atmósfera. Yo estoy en el reino de Dios, que es lo invisible, es visible. Lo eterno es más real que lo que vemos. Y empezamos a declarar palabra de Dios. Diré yo al Señor, esperanza mía. Diré yo al Señor, castillo mío. Yo empiezo a declarar palabra de Dios. Veo lo contrario, pero ¿sabes qué? No es que lo que vemos, lo que no vemos es más real de lo que vemos.
¿Qué es lo que no vemos? El perdón de Dios, el amor de Dios. Tú tienes que recibir ese amor, ese perdón de Dios. Y lo que vemos, lo vemos lo contrario. Pero ¿sabes qué? Eso se va en el nombre de Cristo. Porque diré yo, voy a hablar. ¿Saben cómo crió Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo lo crió? Habló. ¿Saben cómo fuimos creados nosotros? Fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Hablar palabra de Dios. ¿Sabes que Dios está conmigo? ¿Sabes que Señor, tú eres el que me perdona? Señor, sabes, tú eres el que me levantas. Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. Y tú eres escudo alrededor. Más son los que están con nosotros que están en contra. Empieza a declarar palabra de Dios. Palabra de Dios. Y venga lo que venga. A veces pasa un año o años. Dios siempre tiene. ¿Saben qué? Yo ya he leído el último capítulo de la Biblia. ¿Saben quién ganó? Ya saben quién ganó. La Biblia habla de que el reino de Dios se establece, ¿vale? Y que el reino de Dios tiene la última palabra contra toda acechanza, contra toda maldad, contra todo espíritu maligno. Yo leí, ya ahí está la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará, ¿vale? La palabra de Dios es la que yo me pongo firme, aunque vea lo contrario, aunque me quiera comer el coco, ¿vale? Pero ¿saben qué? Yo habito bajo palabra de Dios, hablo palabra de Dios, declaro palabra de Dios. Castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Lo crees? Mañana es lunes. Hoy decimos amén. Mañana practica. Diré yo al Señor, Dios está conmigo. ¿Vale? ¿Qué dice ahí en la palabra de Dios en Timoteo? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Tú tienes que declarar: Dios, no me has dado un espíritu de temor. Eso se va en el nombre de Cristo Jesús. Declara palabra de Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque los cielos y tierra tienen que doblegarse a palabra de Dios. Si Dios crió hablando cielo y tierra. Te invito a que no estés de visita, sino habites bajo las altas del Altísimo. Mañana lunes, declara palabra de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es palabra de Dios, ¿vale? El diablo viene a condenarte. No, es que ¿cómo es posible? ¿Y qué tal? ¿Sabes qué? Yo declaro palabra de Dios. Yo confieso con mi boca: Señor, tú perdonas y me restauras. Y otra vez aquí estoy, Señor. Pero estoy queriendo no de visita, ¿vale? Sino quiero habitar bajo tu presencia y todos los días declarar palabra de Dios, ¿vale? Dile al que está de lado: todos los días. Dile: todos los días. Todos los días declara palabra de Dios. Todos los días declara palabra de Dios, ¿vale? Todos los días declara palabra de Dios. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo. Apenas vamos con la introducción. Faltan 20 puntos, pero bueno. No, mentirita. Pero sí, vamos a ir con el número 3, ¿vale? El versículo 3, ¿qué dice allí? Fíjense los resultados y los beneficios cuando tú habitas bajo la presencia de Dios. Cuando tú invitas que el reino de Dios sea tuyo. Cuando tú te sujetas a esa autoridad. ¿Qué son los beneficios? Versículo 3 dice lo siguiente: Él te librará. Libre, tú me has hecho libre. ¿Vale? Es libre. Cuando tú eres sano, cuando tú eres libre, ¿vale? Es otra cosa. No estás ahí que me va a mirar medio raro y que mira y que tal y cual. Yo soy libre, soy sano, soy una persona que tiene esa libertad. Él te librará del lazo, de un lazo del cazador. A veces nos sentimos como atados, ¿vale? Atados, pero ¿sabes qué? Él te librará. Dile al que está de lado: Él te librará. Él te librará. Dios te va a librar. ¿Vale? Dios te va a librar de esa ansiedad, de esa preocupación. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4: con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas tienes seguridad. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5: no temerás el terror nocturno. Patatatán, pam, pam. A veces hay películas de terror y siempre es de noche y está lloviendo y sale allí un relámpago y ¡ay! ¿Vale? Y que sale allí con la cara partida y la sangre y tal y tal, ¿vale? A veces gente vive bajo temor. Aquí la Biblia te dice: no tendrás terror nocturno. Yo declaro palabra y promesa de Dios: no va a haber temor ni terror nocturno en el nombre de Cristo Jesús. Declaro palabra de Dios.
no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de noche ni de día, ¿vale? Y luego dice el 6, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hoy, y recuerdo, ¿vale? De niño cantábamos así, lelo, lelo, lelo. Cuando alguien estaba detrás de ti y no te podía captar, no te pillaba, tú decías, lelo, lelo, lelo. ¿Vale? Aquí dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. No, a ti no llegará, ¿vale? Es como una cucarachita que se mete debajo de una piedra y la cucarachita está muy contenta, nadie la puede agarrar porque está debajo de Ese es un ejemplo del rancho allá del pueblo donde yo vivíamos mucho tiempo, ¿vale? Pero así somos nosotros, estamos seguros, ¿vale? Seguros, ni caerán a tu lado 1000 ni 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás. Con tus ojos mirarás la salvación de Dios. Con tus ojos vas a mirar la mano de Dios. Yo con mis ojos voy a ver a mis hijos, a mis nietos sirviendo a Dios. Con mis ojos lo voy a ver. Voy a declarar palabra de Dios en el nombre de Cristo sobre mi familia. ¿Vale? En el nombre de Jesús, con mis ojos lo miraré. Declarar palabra de Dios. Todo lo que estamos hablando es palabra de Dios, pero tú apropiala. Mañana lunes, el martes, el miércoles, en la mañana, por la tarde, palabra de Dios. Sí, diablo, te me quiere meter ahí una cosa en la cabeza, pero ¿sabes qué? Palabra de Dios. Rey, palabra de Dios, no hay temor nocturno. Con mis ojos lo voy a mirar. Verás la recompensa de lo impío. Porque has puesto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está todo esto? Pues porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Regresamos al versículo 1. Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Porque has puesto al Altísimo, el Rey de Reyes, Señor del Doctor de doctores, el Proveedor de proveedor. El Altísimo, tú lo has puesto como tu protector. Lelo, lelo, lelo. Al diablo que te engaña, que te echa mentira. Padre, que el diablo es padre de toda mentira. ¿Vale? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que la verdad nos hace libres. ¿Cuál es la verdad? Dios está contigo. Jesucristo perdona, Jesucristo salva, Jesucristo sana. Cuando yo declaro palabra de Dios, ¿vale? Yo estoy bajo las alas del Altísimo. Este es lo que dice este versículo. Al Altísimo por tu habitación. Tú vas a vivir allí. No vas a estar de visita. No vas a estar solamente un dominguito porque venimos y ay, qué bonito, y un abrazo. Pero tú mañana, el lunes, tú a solas vas a declarar palabra de Dios. Porque tienes al Altísimo por tu domicilio, por tu habitación, porque habitas en la presencia de Dios. Este es un reto, ¿vale? Es un desafío en el nombre de Cristo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es que esto se pone bueno. Son como en México tenemos los tacos, ¿vale? Y cuando un taco sabroso que te comes es cuando le ponen no solamente el jamón, el queso, la verdurita, le ponen un poco de chile, de verdura, de cilantro. ¡Oh! Mientras más le ponen, tú dices, wow, esto es fabuloso. Vale, pues fíjate lo que dice aquí, como que se puede poner mejor y mejor y mejor, porque dice aquí, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. A sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Vale? Esta chica aquí, que no me acuerdo su nombre, pero sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Vale? Dios te va a arropar. Te va a arropar los ángeles alrededor de ti. No lo vemos, pero los ángeles, Dios dice, yo te voy a proteger, yo estoy contigo. En el nombre de Cristo se va todo temor, se va toda ansiedad. Declaramos palabra de Dios, autoridad en el nombre de Cristo. No porque somos algo, porque Dios vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y declaramos palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y dice, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Para que tu pie, y dice, no tropiece ni piedra. No tropiece sobre piedra. Yo soy torpe, de verdad. Yo a veces meto la pata hablando demasiado.
y luego me tengo que ir a pedir perdón. Yo soy medio así, impulsivo y soy así, ¿vale? A Iselita le he tenido que pedir perdón y bueno, a Dani, a muchos, ¿vale? Aquí, pedir perdón. ¿Sabes qué? Pero ¿qué dice aquí? Que Él aún nos puede ayudar para que tu pie no tropiece. Dice otro versículo en Isaías, dice, aunque más torpe que seas, Él te va a guiar. Aun por más torpe que seas, Él te va a ayudar, Él te va a levantar. Dile, en el nombre de Cristo. Dile al que está del lado, aunque seas torpe, Él te va a ayudar. Aunque seas torpe, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Aunque sea torpe, te va a ayudar. Vale, que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Por qué te va a librar? Porque has puesto tu amor en Él. Porque pusiste tus ojos en Él. Porque estás debajo del Altísimo. Él te librará. ¿Por qué? Porque estoy en ti confío, Señor. Socorro mío es el Señor. Y tú declaras palabra de Dios. Y la Biblia dice que tu pie no tropezará, ¿vale? Sobre el pie pisarás. Y luego los últimos dos versículos. Tararara, aquí viene lo bueno ya. Y terminamos. Dice el versículo 15: me invocará y yo le responderé. Cuando tú habitas bajo el Altísimo, cuando tú respondes al Señor, cuando te dice suelta los temores, cuando sueltas tú el pecado y pides perdón y entras en la presencia de Dios, dice aquí: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y el último versículo: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mostraré larga vida, larga vida. Llevo 71 años predicando con responsabilidades. A los 20, más de 50 años, ¿vale? Y te quiero decir, funciona esto. Funciona, ¿vale? Mi padre nos decía: no malgasten su vida, porque él había estado en el Evangelio muchos años y había levantado iglesias. Cuando mi hermano y Juan y yo queríamos servir a Dios, él decía: no malgasten vuestras vidas en eso del Evangelio y eso de servir a Dios, porque yo malgasté mi vida y no quiero que ustedes después de años digan por qué estaba aquí en esto. Y por horas, por teléfono, tratando de convencernos de no ir a una escuela bíblica para entrenarnos y prepararnos para el ministerio. Pero ¿saben qué? Después de años de orar por él, que Dios se volvió a casar 4 veces, él nos abandonó, nos dejó, todo iba de mal en peor. Pero ¿saben qué? Después, antes que falleciera, un año y pico antes de fallecer, empieza él a leer la Biblia, a pedir perdón. Un día entro en su habitación y dice: Tomás, alcé mi mano y es como Jesucristo me extendió la mano. Y estaba llorando: es que Dios está conmigo, dice. Le digo: restaurado, perdonado, aunque había malgastado años de su vida negando la fe, negando a Dios, pero al final de cuentas pudo conocer al Señor. ¿Qué te quiero decir? Y con esto terminamos, ¿vale? Dice aquí este versículo: le saciaré de larga vida, a lo largo de la vida. Yo he visto cosas difíciles y no les quiero contar lo difícil porque son muy difíciles, ¿vale? Pero ¿saben qué? Cuando tú clamas a Dios, Él responde. A veces se tarda una semana, a veces un año, a veces 10. Pero ¿saben que Dios siempre responde? Dios siempre está allí. Él es fiel a sus promesas. Pase lo que pase, Él es Dios. Y Él es el que cuando clama a mí, yo te responderé. Te saciaré de larga vida. Gracias, Señor, larga vida. Yo ya, verdad, de hace unos meses ya, yo le digo: no, Señor, ya, aquí está Dani, está Nitzel, que ellos sí te sirvan. Yo ya cuelgo los guantes, ahí estoy tranquilo en casa. Pero saben que la Biblia dice: cuando tú invocas al Señor, Él dice: yo te saciaré de larga vida. Todavía hay algo que yo quiero que tú hagas. Y no importa si eres joven, si eres adulto, si eres mayor de edad, Dios tiene algo especial para ti. Cuando tú moras bajo las alas del Altísimo, cuando tú moras bajo el Altísimo, Dios te dice: yo estoy contigo. Dios te dice: yo tengo obra para ti. Yo quiero que tú seas sal, que tú seas luz. Y Dios empieza a restaurar, a renovar, a transformar.
Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, no sabemos, Señor, a veces cómo expresar, pero cómo has sido tú fiel, Señor, a través de los años, a través del tiempo, Señor. Siempre, siempre has sido fiel. Y Padre, hemos visto, Señor, gente que se levanta y que se cae, y otros que dicen, ¿cómo es posible que esto sucedió? Pero Padre, yo te doy gracias que tú nunca fallas a tu palabra. Tú sigues, permaneces fiel. Y gracias, Padre, por restaurar, por sanar, por liberar. Y queremos declarar con nuestra boca, Señor, diré yo al Señor, castillo mío, diré yo al Señor, mi vida es tuya. Diré yo al Señor, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Diré yo al Señor, Padre, que mi vida está entregada al 100% por ti. A ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Antes de cantar esta alabanza, las chicas van a pasar. Yo te voy a pedir, ¿vale? Que tú te hagas una pregunta, ¿vale? ¿Estoy habitando o estoy visitando? O sea, ¿entro y salgo de la cobertura de Dios o me he entregado el 100% a Él? Su reino, su autoridad. Y que todos los días declares palabra de Dios, sientas o no lo sientas, ¿vale? Con emociones, sin emociones, pero tú declaras palabra de Dios sobre tu familia, sobre tu cuerpo, ¿vale? Sobre tu mente, ¿vale? Sobre tu espíritu. Declara palabra de Dios. Por eso es tan importante, así como Lupita compartió el miércoles pasado sobre amar la palabra de Dios, sobre renovar la palabra de Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Si no has hecho esta oración, yo te pido que lo hagas en voz fuerte en este momento, ¿vale? Una declaración, ¿vale? En voz fuerte, di conmigo: Dios mío, en el nombre de Jesucristo, soy libre de todo temor. Soy libre de toda ansiedad. Soy libre, Señor, porque tu palabra me hace libre, porque tu sangre me ha perdonado de mis pecados. Recibo sanidad, recibo libertad en tu nombre, Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, quiero todos los días declarar que tú estás conmigo, de entrar en tu presencia, de vivir bajo el Altísimo y morar bajo, Señor, tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén.